Hola, ¿qué tal tercero B? Me había tomado un tiempo para darles más actividades por el hecho de que quiero que se pongan al día. Pero bueno, hoy seguimos con la clase 9. La clase 9 tiene que ver específicamente con que ingresamos en el tiempo pasado, que es lo que vamos a terminar viendo antes de fin de año. Hoy vamos a alargar con el verbo to be en pasado porque se maneja diferente al resto de los verbos. O sea, vamos a tener al verbo to be por un lado y a los otros verbos que serían todos los demás, jugar, comer, que se manejan de otro modo. Entonces rápidamente te cuento de qué se trata esto del tiempo pasado. Bueno, quedé así medio que no me veo. Ahí estoy. El pasado como tiempo en inglés tiene una característica que siempre hay que tener en cuenta. Lo vamos a usar para hablar de acciones terminadas en un cierto momento del pasado conocido. O sea que yo tengo que tener que la acción ya no está, no continúa. Por ejemplo, comí un chicle ayer, ya no lo estoy comiendo. Y tengo que decir el momento del pasado, ayer. Esa es la característica que tenés que recordar cuando hablas del pasado. Tiene que hacer acción terminada en un momento del pasado. El verbo to be en pasado tiene dos formas. Va a tener la forma was y la forma were. Es decir, que si vos te acordás del presente, el presente era am, is, are, que ya lo trabajamos. De tres formas pasa a dos. Si es el único verbo en pasado que tiene dos formas. Todos van a tener una sola. Was o were. Was va a ser para I, he, she, it. Y were para we, you, they. Y si es el verbo to be en pasado, lo que quiero decir es que yo era, él estaba, yo estaba. Entonces yo puedo decir, yo estaba en Córdoba. I was at home yesterday, ayer, porque vamos a usar estos adverbios del pasado, que son yesterday, por ejemplo, que es la palabra last. Last, por ejemplo, es un adverbio del pasado. Si yo lo pongo acá, podría last. Ese es un adverbio del pasado. Entonces yo digo last week, la semana pasada, por ejemplo, ¿sí? Last year, el año pasado. Otro adverbio muy común en el pasado es el adverbio ago. Espero que esté poniendo bien la letra. Go, que significa hace. Entonces yo tengo que poner lo que hace antes. Por ejemplo, 1 week ago, hace una semana. 2 days ago, hace 2 días. Entonces, recuerden que decimos que el verbo to be tiene dos formas, was y were. Was para estas personas y were para el otro, para las otras que restan. Cuando es negativo vamos a usar la forma abreviada de was y were, wasn't, weren't. Por supuesto que las que llevan was vas a poner wasn't y were, weren't. Por eso se maneja solo, porque no hay auxiliar. El mismo verbo se niega solo. Y la preguntita la vas a poner al revés. Al verbo to be lo vas a poner antes. Por ejemplo, was he at school? ¿Estuvo en el colegio yesterday? Si estuvo voy a decir yes, he was. Si no estuvo, no, he wasn't. ¿Te das cuenta? Con el mismo verbo nos vamos manejando. Entonces, resumiendo, acuérdate que el verbo to be en pasado es el verbo que se maneja solito con el mismo. Tiene dos formas, was y were. Para negarle usamos la forma abreviada, wasn't, weren't. Y para preguntar ponemos primero el verbo y después el sujeto. Was he, were they. El significado era o estaba. Las respuestas cortas son que dicen sí o no. Es yes, I was, no, I wasn't. Yes, we were, no, we weren't. Puedo preguntar preguntas largas. Where were you? ¿Dónde estuviste vos? I was at school. Yo estuve en el colegio. De las actividades que tenés que presentar es esta hojita, la cual es muy simple. Vas a completar estas oraciones con was o were. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Bueno, fijándote con qué personas llevo was, con qué personas llevo were. Vas a hacer este ejercicio que está al lado, este que está al lado, que vamos a completar la pregunta, pero no la vamos a responder. También con was y were, y obviamente te vas a volver a fijar en el pronombre. En este ejercicio que te estoy marcando aquí, vamos a pasar las oraciones al negativo. Entonces, por ejemplo, dice, I was John's wife. Bueno, entonces vas a poner, I wasn't John's wife. Bueno, algo así como, yo era la esposa de John. Yo no era la esposa de John. Y acá vamos a responder las preguntitas. For example, was Mr. Smith a musician? ¿Era
A ver, vamos a agrandar un poquito porque creo que te diga la verdad, no lo veo mucho. Entonces lo voy a agrandar un poquito. Entonces dice, cualquier cosa, dije musician y es mechanic, es porque me olvidé de lo que decía. Vamos a tratar de pasarlo para acá un poco. A ver, ¿ves? Acá, perdón, ¿no? Perdón, improlijidad. Acá sí hay was John's wife, negativo, I wasn't John's wife. Acá vamos a responder. Was Mr. Smith a mechanic? No, he wasn't. ¿Ves? Were you ill? ¿Estabas enfermito? No, I. Ok. Entonces, básicamente la clase es muy cortita. Tienes que acordarte. ¿Por qué usamos el pasado simple para hablar de acciones terminadas en el momento del pasado? Vamos a trabajar, recuerda, con el verbo to be, que se trabaja solito. Y luego vamos a trabajar los otros verbos en una clase nomás de la semana que viene porque me atrasé un poco esperándolos. Vamos con was y were, negativos wasn't, weren't. La pregunta va siempre el verbo antes y después el sujeto. Entonces te di las actividades y acá se me fueron las actividades. Vamos a poner más chiquitín las actividades que eran completar con was o were, de acuerdo a lo que vimos cómo eran las preguntas también, con was o were, pasamos a negativo y acá respondemos en forma corta. Así que bueno, como siempre, manda después tus respuestas a mi mail, corsoprimero@gmail.com, con el asunto, acuérdate tu nombre y tu apellido, guión bajito tercero B, guión bajito clase número 9, que en el drive está la clase para que la hagas. Bye bye, nos vemos.